Soy Andrea Mendoza, de 36 años, madre soltera que dedicó su alma a hacer inolvidable el cumpleaños número 60 de mi padre. Pasé meses preparando un álbum de fotos, viejas imágenes familiares, notas escritas a mano, cada momento cuidadosamente elegido para hacerlo sonreír. Nuestra casa en los suburbios de Cleveland bullía con la risa de familiares y amigos llenando el aire. Sostuve el regalo con fuerza, el pecho apretado por la anticipación, esperando el momento en que papá lo abriera delante de todos. Pero justo cuando dejé el álbum sobre la mesa, un agudo sonido de desgarro rompió la charla. Se me cayó el corazón. Me di la vuelta y me quedé paralizada. Mi hermano estaba parado junto a un bote de basura, con el álbum hecho trizas a sus pies. Vaya. Solo fue un accidente, se mofó, su voz goteando burla. Algunos parientes soltaron una carcajada, y mi madre corrió a defenderlo. ¡Ay, vamos! No hagas un drama. No lo hizo a propósito. Me quedé allí con los puños apretados, las uñas clavándose en mis palmas, mi rostro ardiendo. La habitación se quedó en silencio, excepto por las risitas de algunos espectadores, y la cara de papá, perpleja y herida. Ni una sola persona alzó la voz por mí. Tragué el nudo en mi garganta, agarré mi bolso y salí sin decir una palabra, jurando que este no sería el final. Ese momento no fue solo un regalo arruinado. Encendió la mecha de una cadena de eventos que pondría a nuestra familia patas arriba. No tenía idea de hasta dónde llegaría la traición de mi hermano o cómo contraatacaría yo. Antes de continuar, quiero preguntarles algo. ¿Qué hora es donde están viendo esto y en qué ciudad se encuentran? Me encantaría saber desde qué parte del mundo están escuchando mi historia. Para entender por qué las cosas se vinieron abajo, permítanme llevarlos de vuelta a mi familia. Al crecer en Cleveland, Ohio, siempre sentí que estaba en un segundo plano en la casa Mendoza. Mis padres, Roberto y Patricia, tenían la costumbre de colmar de elogios a mi hermano, Ricardo Mendoza, por cada trato que cerraba como un ejecutivo de marketing de alto vuelo. Su nombre estaba siempre en sus labios. Ricardo esto, Ricardo aquello, su última campaña o elegante cena con clientes, robándose el protagonismo en cada reunión familiar. A mí no me importaba mucho. O al menos me decía a mí misma que no me importaba. Yo estaba lo suficientemente ocupada como madre soltera, trabajando largas horas en el banco, construyendo una vida de la que pudiera estar orgullosa. Pero en el fondo quería un momento para brillar, para demostrarle a papá que yo también podía hacerlo sentir orgulloso. Ese momento se suponía que iba a ser su cumpleaños número 60. Pasé meses creando un álbum de fotos, un tributo a su vida. Busqué en áticos y viejas cajas fotos familiares, papá de joven, nuestros viajes de campamento de la infancia, viejas Polaroids de mamá. Cada foto era un recuerdo que yo unía, pegándolas en las páginas con notas escritas a mano sobre las historias detrás de ellas. Gasté más de $300 en encuadernación personalizada, papel de archivo y una cubierta de cuero, poniendo mi corazón en cada detalle. No era solo un regalo. Era una pieza de la historia de nuestra familia, destinada a hacer sonreír a papá de una manera que no había visto en años. Llegó el día de la fiesta y nuestra casa en los suburbios de Cleveland estaba animada con invitados. Papá estaba de muy buen humor, riendo con viejos amigos, sus ojos arrugándose como lo hacían cuando estaba realmente feliz. Capté un vistazo de Ricardo al otro lado de la habitación, con la postura rígida, su sonrisa forzada. Su prometida, Mariana Ramos, estaba cerca, charlando educadamente, pero mirándolo con el ceño fruncido. Debía haber sabido que algo andaba mal, pero estaba demasiado concentrada en el momento, en entregarle ese álbum a papá, en ver su reacción. Dejé el álbum en la mesa de regalos, mis dedos se demoraron en la cubierta de cuero, imaginando a papá hojeándolo. Más tarde la fiesta transcurría con los invitados brindando por el hito de papá. Estaba charlando con una prima cuando un sonido agudo e inconfundible cortó el ruido, papel rasgándose como un cuchillo en mi pecho. Mi corazón se hundió. Me abrí paso entre la multitud, mis ojos fijos en la mesa de regalos. Estaba vacía. Me di la vuelta buscando hasta que vi el bote de basura en la esquina. Su tapa ligeramente entreabierta. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro reaccionara. Allí estaba. Mi álbum, sus páginas rasgadas. Fotos arrugadas, la cubierta de cuero cortada.
Tinta de mis notas manchada sobre recuerdos rotos. Mi garganta se apretó y una ola de traición me invadió. Levanté la vista y Ricardo estaba allí, recostado contra la pared con los ojos fríos. No dijo una palabra, pero su mueca de suficiencia dijo lo suficiente. Quise exigir respuestas, gritarle por destruir algo tan personal, pero el peso de la risa de papá cerca me detuvo. No podía arruinar su día. No así. Me quedé allí, mirando los restos de mi regalo con las manos temblando. Esto no era solo sobre un álbum. Se trataba de la necesidad de Ricardo de derrumbarme, de mantenerme en su sombra. No lo sabía entonces, pero ese momento fue la chispa que desentrañaría a nuestra familia, exponiendo verdades que todos habíamos ignorado durante demasiado tiempo. Justo allí en la fiesta, tuve que confrontar a Ricardo. Mi pulso se aceleraba, las páginas rotas de mi álbum quemándome la mente. Me abrí camino entre la multitud, mis ojos fijos en él mientras se recostaba contra la pared, bebiendo algo como si nada hubiera pasado. Ricardo, dije, mi voz baja pero aguda. ¿Por qué destruiste mi regalo? Ni siquiera se inmutó. Una lenta y burlona sonrisa se extendió por su rostro. Ay, esa cosa vieja, dijo, su tono tan engreído que me erizó la piel. Solo fue un accidente. Ninguna disculpa, ningún remordimiento, solo esa exasperante mueca de suficiencia, desafiándome a ir más allá. Me quedé allí con los puños apretados, queriendo gritar, hacerlo admitir lo que había hecho. Pero el murmullo de los invitados y la risa de papá cerca me detuvieron. No iba a dejar que Ricardo convirtiera esto en un espectáculo. Agarré mi abrigo y salí por la puerta principal, mi respiración temblorosa en la fresca noche de Cleveland. Necesitaba alejarme, mantener la calma antes de decir algo de lo que me arrepentiría frente a papá. La imagen de esas fotos arrugadas, mis notas escritas a mano manchadas de tinta, seguía apareciendo en mi cabeza. Había puesto mi corazón en ese regalo, y Ricardo lo había tratado como basura. Peor aún, lo había disfrutado. Conduje a casa, con los nudillos blancos en el volante, reviviendo sus palabras. ¿Cómo pudo mi propio hermano hacer esto? ¿Qué le había hecho yo alguna vez? Más tarde esa noche mi mejor amiga, Carolina Flores, apareció en mi puerta. Había estado en la fiesta y me había visto irme. Andrea, ¿qué pasó allí atrás?, preguntó, su voz suave pero urgente. Lo solté todo, el álbum, la burla de Ricardo, la forma en que lo había descartado como si nada. Carolina se sentó conmigo en el sofá, su presencia me tranquilizó mientras desahogaba mi ira y mi dolor. Siempre ha sido así, dije, mi voz quebrándose. Siempre necesita ser el centro de atención, siempre menospreciándome. Carolina asintió, sus ojos llenos de comprensión. No te mereces esto, dijo. Pusiste tanto amor en ese regalo, y él lo pisoteó. Sus palabras no borraron el dolor, pero me ayudaron a respirar un poco más tranquila, a anclarme cuando sentía que me estaba desmoronando. Pensé que lo peor había pasado, pero luego mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ricardo. Mi estómago se revolvió al abrirlo. Buen intento con ese álbum de recortes, hermanita. Lástima que terminó donde pertenece, decía, seguido de un emoji de guiño. Me quedé mirando la pantalla, la sangre hirviéndome. No solo era cruel. Se estaba regodeando. Quise contestarle, decirle exactamente lo que pensaba de él, pero me detuve. Responder solo le daría lo que quería, una reacción, una pelea. En su lugar, tiré mi teléfono al sofá, mis manos temblando de rabia. Carolina vio mi cara y agarró el teléfono, su mandíbula cayendo al leer el mensaje. Es increíble, murmuró. Andrea, no puedes dejar que se salga con la suya. Ella tenía razón. El mensaje de texto de Ricardo no era solo una burla. Era un desafío, un recordatorio de que él pensaba que podía pisotearme y salirse con la suya. Pasé años restándole importancia a sus pullas, diciéndome a mí misma que era simplemente su forma de ser. Pero esto era diferente. Esto no era solo sobre un regalo arruinado. Se trataba de él tratando de borrar mi lugar en la familia, de asegurarse de que me quedara en su sombra. Caminé por mi sala de estar, Carolina observándome en silencio, dándome espacio para procesar. No voy a dejar que gane, dije finalmente, mi voz firme por primera vez esa noche. Esta vez no.
Cuando Carolina se fue prometiendo volver a contactarme al día siguiente, me senté sola mirando al techo. Las acciones de Ricardo no eran solo un incidente aislado. Eran un patrón, una forma de mantenerme pequeña. No sabía cómo lo haría enfrentar las consecuencias, pero sabía que no podía quedarme en silencio. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, mi mente corría con preguntas. ¿Por qué Ricardo me odiaba tanto? ¿Era celos, rencor o algo más profundo? Pensé en papá, lo feliz que había estado antes de que todo saliera mal, y cómo no podía permitir que Ricardo arruinara ese recuerdo. No estaba segura de cuál sería mi siguiente paso, pero una cosa estaba clara. Había terminado de dejar que mi hermano me pisoteara. 2 días después, tomé una decisión que agitó las cosas. Había hecho algo que pensé que era generoso, pagué un depósito de $2,000 para el lugar de su boda, un elegante restaurante italiano en el centro de Cleveland, como un regalo para él y Mariana. Era mi manera de mostrar apoyo a pesar de su constante necesidad de eclipsarme. Pero después de que destruyó mi álbum y se burló de mí, terminé con el juego de ser amable. Levanté el teléfono y llamé al restaurante. Voy a cancelar el depósito para la boda de Ricardo Mendoza, le dije al gerente, mi voz firme. Devuélvanlo a mi cuenta. El gerente dudó, luego confirmó que se procesaría. Colgué sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Ricardo no merecía mi ayuda. No después de lo que había hecho. Para esa tarde mi teléfono estaba explotando con notificaciones. Ricardo había recurrido a Facebook, publicando un largo desvarío sobre cómo yo estaba saboteando su felicidad, acusándome de estar celosa y ser mezquina. Mi hermana no soporta verme prosperar, escribió, pintándose a sí mismo como la víctima. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de parientes lejanos y amigos de la familia. Algunos curiosos, otros acusándome directamente de armar drama. Deslicé los comentarios, mi pecho apretándose. Ricardo había tergiversado todo, haciendo parecer que yo era la que estaba destrozando a nuestra familia. Quise responder, exponer su crueldad, pero sabía que eso solo alimentaría su narrativa. En su lugar, apagué mi teléfono y traté de concentrarme en el trabajo, pero el dolor de sus palabras persistía. A la mañana siguiente mamá apareció en mi casa sin avisar. Patricia estaba parada en mi sala de estar con los brazos cruzados, su rostro una mezcla de decepción y frustración. Andrea, ¿que cancelaste el depósito de la boda de Ricardo?, preguntó, su tono cortante. ¿Sabes lo importante que es esto para él? Estás causando tantos problemas sin razón. La miré atónita. Esperaba que ella entendiera, que viera cómo Ricardo me había herido. Mamá, dije manteniendo la voz tranquila. Él destruyó el álbum que hice para papá. Se burló de mí por eso. ¿Por qué debería seguir apoyándolo? Ella sacudió la cabeza, restándole importancia a mis palabras. Estás siendo egoísta, dijo. Podrías haber hablado con él en lugar de agravar las cosas. Sentí que mi garganta se cerraba, la injusticia de todo golpeándome con fuerza. Mamá siempre había favorecido a Ricardo, pero escucharla defenderlo ahora, después de todo, me dolió más de lo que esperaba. Se fue sin decir una palabra, dejándome sola con mis pensamientos. Esa noche sonó mi teléfono. Era Mariana. Me preparé esperando otra reprimenda, pero su voz era suave, casi vacilante. Andrea, te debo una disculpa, dijo. Me congelé, tomada por sorpresa. Mariana explicó que había estado en la fiesta, había visto el comportamiento de Ricardo, la forma en que se había reído al arruinar mi regalo, su arrogante desprecio cuando lo confronté. Pensé que lo conocía, dijo, su voz pesada. Pero esa noche y la forma en que ha estado actuando desde entonces, es como si estuviera viendo al verdadero Ricardo. Es tan egoísta, tan lleno de sí mismo. Lamento no haber hablado antes. Me senté, mi corazón acelerado. Las palabras de Mariana fueron un salvavidas, una validación de todo lo que había estado sintiendo. No tienes que disculparte, le dije. Solo me alegra que lo veas por quien es. Ella suspiró, prometiendo volver a llamar pronto. La llamada de Mariana cambió algo en mí. Por primera vez en días, sentí que no estaba sola en esta lucha. Las acciones de Ricardo no solo me estaban lastimando, sino que estaban empezando a desentrañar su propia vida.
No sabía qué haría Mariana a continuación, pero sus palabras me dieron una chispa de esperanza. No iba a dejar que las mentiras de Ricardo en las redes sociales o las acusaciones de mamá me rompieran. Había marcado mi postura al cancelar ese depósito, y no iba a ceder. Mientras estaba sentada en mi casa tranquila, me di cuenta de que esto era más grande que un regalo arruinado o una discusión familiar. Se trataba de defenderme, de negarme a dejar que el rencor de Ricardo me definiera. Aún no tenía un plan, pero sabía una cosa. Estaba lista para contraatacar, costara lo que costara. Una semana después, las consecuencias llegaron con fuerza. Estaba en la mesa de mi cocina tomando café cuando Mariana llamó de nuevo. Su voz era firme, casi fría. Andrea, cancelé la boda, dijo. Terminé con Ricardo. Mi mandíbula cayó. Explicó que había regresado al restaurante italiano en el centro de Cleveland y retirado el depósito, mis $2,000, que prometió que me serían devueltos pronto. No se trata solo del dinero, dijo. La forma en que destrozó tu álbum, la forma en que lo desestimó con esa sonrisa arrogante, me mostró quién es realmente. No puedo casarme con alguien tan egoísta. Escuché mi corazón palpitando, una mezcla de alivio e incredulidad invadiéndome. La decisión de Mariana fue una bomba, una grieta en la imagen cuidadosamente elaborada de Ricardo. Le di las gracias, mi voz temblorosa, y colgué, todavía procesando la noticia. El mundo de Ricardo se estaba desmoronando, y yo ni siquiera había movido un dedo esta vez. Esa tarde mi teléfono volvió a sonar. Era papá. Su tono era pesado, acusatorio. Andrea, ¿convenciste a Mariana de cancelar la boda?, exigió. Me congelé, aturdida por la pregunta. Papá, no, dije, mi voz quebrándose. Yo no hice nada. Mariana vio los verdaderos colores de Ricardo por sí misma. Pero él no estaba convencido. Cancelaste ese depósito y ahora la boda está cancelada, dijo. Esta vez has ido demasiado lejos. Mi pecho se apretó, sus palabras hiriéndome más profundamente que las de mamá. Traté de explicarle lo del álbum, la crueldad de Ricardo, la llamada de Mariana, pero papá me interrumpió, insistiendo en que yo estaba causando problemas. Tienes que arreglar esto, dijo antes de colgar. Me senté allí mirando mi teléfono, sintiendo que el suelo se había movido debajo de mí. Mi propio padre pensaba que yo era la villana y Ricardo se estaba saliendo con la suya en todo. No podía dejar que esto continuara. Las mentiras de Ricardo en Facebook seguían difundiéndose, pintándome como la hermana celosa que quería arruinar su vida. Necesitaba ayuda para detenerlo. Fue entonces cuando contacté a Lucía Vega, una abogada recomendada por un compañero de trabajo. Me reuní con ella en su oficina en Cleveland, una mujer directa con ojos penetrantes y un comportamiento tranquilo. Le conté todo, la destrucción de mi regalo por parte de Ricardo, su mensaje de texto burlón, sus diatribas en las redes sociales. Lucía escuchó, tomando notas, su expresión indescifrable. Esto no es solo sobre rumores, dijo cuando terminé. Es difamación. Podemos enviar una carta de cese y desistimiento para obligarlo a detenerse. Asentí sintiendo una chispa de control por primera vez en semanas. Hágalo, dije. Quiero que sepa que no voy a ceder. Mientras profundizábamos, Lucía soltó otra bomba. Había investigado un poco y descubrió que Ricardo tenía un historial de comportamiento egoísta, historias de antiguos compañeros de trabajo sobre cómo se atribuía el crédito de su trabajo, incluso un viejo amigo de la universidad que había cortado el contacto después de que él traicionara su confianza. Mariana me llamó ayer, añadió Lucía. Ella ha terminado completamente con él. Aparentemente su actitud después de la fiesta, jactándose de cómo te había manejado, fue la gota que colmó el vaso. Me recosté en mi silla, atónita. La arrogancia de Ricardo no solo me estaba lastimando a mí. Le había costado a él, a su prometida, a su reputación, a todo. Las palabras de Lucía fueron un extraño consuelo, prueba de que no estaba imaginando su crueldad. ¿Qué sigue?, pregunté. Ella esbozó un plan. Una carta formal a Ricardo exigiéndole que eliminara las publicaciones y dejara de difundir mentiras, con acciones legales como respaldo si no cumplía. Conduciendo a casa sentí una mezcla de emociones, ira hacia papá por culparme, alivio de que Mariana hubiera visto la verdad, y determinación de contraatacar.
Las acciones de Ricardo me habían empujado a un punto de quiebre, pero también habían alejado a otros de él. La decisión de Mariana de cancelar la boda no fue obra mía, pero se sintió como justicia. Aún así, la llamada de papá me inquietaba. Quería que él entendiera, que viera a Ricardo por quien era, pero no sabía cómo hacer que eso sucediera sin herirlo más. Por ahora, tenía a Lucía de mi lado, y eso era suficiente para seguir adelante. Ricardo había cruzado una línea, y yo estaba lista para trazar una propia, costara lo que costara. Un mes después, quise darle a mi padre algo significativo. El dolor de la traición de Ricardo y las acusaciones de papá aún persistían, pero me negué a dejar que esos momentos nos definieran. Decidí rescatar lo que quedaba del álbum de fotos que había hecho para su cumpleaños número 60. Las páginas rotas y las fotos arrugadas eran un recordatorio doloroso de esa noche, pero pasé semanas restaurándolas cuidadosamente, reimprimiendo fotos, pegando bordes rasgados, reescribiendo notas. La cubierta de cuero estaba más allá de la reparación, así que elegí una nueva encuadernación simple, centrándome en los recuerdos del interior. Quería honrar a papá, mostrarle que la historia de nuestra familia significaba más que un acto cruel. Mi plan era organizar una pequeña exposición de fotos en el Parque Nacional Valle de Cuyahoga, un lugar que papá amaba por sus senderos tranquilos y espacios abiertos. Se sentía correcto compartir esos recuerdos en un lugar donde él se sintiera en paz. No podía hacerlo sola, así que llamé a Carolina. Ella se lanzó sin dudarlo, encargándose de la logística, reservando el centro comunitario del parque, organizando mesas e imprimiendo fotos de gran formato para exhibir. Esto va a ser perfecto para tu papá, dijo, su voz llena de entusiasmo mientras clasificábamos las imágenes en la mesa de mi cocina. Carolina mantuvo las cosas en movimiento, coordinando con el personal del parque y configurando un diseño simple para la exhibición, sus habilidades de organización manteniendo mi visión en marcha. Ella no se entrometió en mis sentimientos ni ofreció consejos esta vez, solo se centró en hacer que el evento sucediera, que era exactamente lo que necesitaba. Trabajamos hasta altas horas de la noche, asegurándonos de que cada foto contara una historia, los viejos viajes de pesca de papá, nuestros veranos de infancia, el día de la boda de mamá y papá. Cada uno se sintió como un paso hacia la curación. Llegó el día de la exhibición y me paré en el centro comunitario, mi corazón acelerado mientras los invitados comenzaban a llegar, familiares, amigos, vecinos y algunos viejos colegas de papá. Había invitado a mamá y a papá, pero no había tenido noticias, así que no estaba segura de si vendrían. La habitación se llenó de suaves murmullos mientras la gente deambulaba por las fotos, sonriendo y compartiendo historias. Luego mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mariana. Andrea, esto es hermoso. Estoy tan impresionada por lo que has hecho por tu papá. Gracias por recordarme lo que puede ser la familia, decía. Sus palabras me impactaron con fuerza, un asentimiento silencioso al vínculo que habíamos formado a través del desorden de Ricardo. Escribí una respuesta rápida agradeciéndole, mi pecho cálido de gratitud. El apoyo de Mariana significaba más de lo que podía expresar. Ella había visto lo peor de mi hermano, y aún así eligió la amabilidad. A mitad del evento vi a papá entrar, su rostro indescifrable. Mamá estaba a su lado, su expresión más suave que la última vez que habíamos hablado. Contuve la respiración mientras papá se movía de foto en foto, sus dedos trazando los bordes de las imágenes que yo había restaurado minuciosamente. Sus ojos se detuvieron en una foto nuestra pescando cuando yo tenía 10 años, su sonrisa tan amplia que me apretó la garganta. Cuando llegó al final de la exhibición, se giró hacia mí sus ojos empañados. Andrea, dijo, su voz baja y áspera. Estaba equivocado. No debí culparte por lo que pasó con Ricardo. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Esto significa todo para mí. Lo siento mucho. Di un paso adelante envolviendo mis brazos alrededor de él, las lágrimas picándome los ojos. Está bien, papá, susurré. Solo quería que tuvieras esto. Nos quedamos allí abrazados, el peso de las últimas semanas levantándose un poco. Mamá se unió a nosotros, su mano apoyada en mi hombro, un silencioso reconocimiento de sus propios remordimientos. La exhibición no fue solo sobre las fotos. Fue sobre reconstruir lo que Ricardo había intentado romper. Mientras los invitados compartían recuerdos con papá, riendo por viejas historias,
lo vi iluminarse de una manera que no había visto desde antes de la fiesta. Carolina captó mi mirada al otro lado de la habitación, dándome un pulgar hacia arriba, su sonrisa amplia. El día no fue perfecto. La ausencia de Ricardo fue un recordatorio silencioso de la ruptura, pero fue suficiente. La disculpa de papá, el mensaje de Mariana, las fotos que contenían nuestra historia. Eran la prueba de que el amor podía sobrevivir al rencor. Por primera vez en semanas, sentí que estaba exactamente donde necesitaba estar, parada junto a papá, rodeada de la familia que habíamos elegido conservar. 2 meses después de la fiesta, Ricardo intentó comunicarse. Estaba revisando papeleo en la mesa de mi cocina cuando llegó un sobre. Su letra inconfundible en el frente. Mi estómago se revolvió, pero la curiosidad me pudo. Dentro había una carta, sus palabras pulcras y deliberadas. Andrea, te debo una disculpa. Estaba celoso de tu independencia, de la forma en que tus amigos y compañeros de trabajo te respetan. Eso me afectó. No debí destruir tu regalo. Lo siento, comenzaba. La leí 2 veces buscando sinceridad, pero todo lo que pude ver fue su mueca de suficiencia de esa noche, la forma en que lo había llamado un accidente sin remordimiento. La carta se sintió como una actuación, un último esfuerzo desesperado por salvar las apariencias después de que su vida se había desmoronado. La doblé con las manos firmes y la dejé a un lado. No estaba lista para perdonar, no después de todo lo que había hecho. Decidí entonces y allí cortar el contacto, proteger los límites que tanto me había costado construir. Esa elección no fue fácil, pero se sintió correcta. Los celos de Ricardo habían abierto una brecha entre nosotros mucho antes de la fiesta, y su carta solo confirmó lo que había sospechado, me había resentido durante años. No por algo que yo hubiera hecho, sino por quien yo era. No le debía una respuesta ni una segunda oportunidad. Guardé la carta en un cajón, un recordatorio de por qué necesitaba mantenerme firme. Mi enfoque estaba en avanzar, no en reabrir viejas heridas. Había pasado demasiado tiempo dejando que sus acciones me agobiaran, y no iba a volver a eso. Pocos días después, mamá vino a casa, su rostro más suave de lo que había visto en meses. Patricia se sentó frente a mí en la mesa de mi comedor, sus manos jugueteando con una taza de café. Andrea dijo en voz baja, he estado equivocada sobre muchas cosas. Su voz se quebró al admitir que había favorecido a Ricardo, siempre elogiando su carrera mientras pasaba por alto mis esfuerzos. Lo veía como el que necesitaba ser levantado, dijo. Pero no vi cómo te lastimaba a ti. Voy a hacerlo mejor. Sus palabras me tomaron por sorpresa, agitando una mezcla de alivio y dolor. Había esperado años para escucharla decir eso, pero aún dolía saber cuánto tiempo había tardado. Mamá, dije alcanzando su mano. Solo quiero que seamos honestas la una con la otra. Ella asintió con los ojos empañados, prometiendo intentarlo. No fue una solución completa, pero fue un comienzo, una grieta en la pared que habíamos construido entre nosotras. Luego llegaron noticias de Lucía. Me reuní con ella en su oficina, la misma donde habíamos planeado abordar las mentiras de Ricardo. Se recostó en su silla, una leve sonrisa en su rostro. Está hecho, dijo. Ricardo ha eliminado sus publicaciones y se le ha advertido sobre consecuencias futuras. Su carta de cese y desistimiento había funcionado. Ricardo se había echado atrás, ya no difundía rumores sobre mí en línea. La eficiencia de Lucía fue un salvavidas, prueba de que enfrentarlo había valido la pena. Tienes un caso sólido si intenta algo más, añadió, su tono confiado. Le di las gracias, sintiendo que un peso se levantaba. Los rumores que me habían acosado, llamándome celosa, mezquina, finalmente fueron silenciados. No se trataba solo de las publicaciones. Se trataba de reclamar mi voz, mi verdad. Mientras conducía a casa desde la oficina de Lucía, una extraña calma se apoderó de mí. La carta de Ricardo, la admisión de mamá, la victoria de Lucía. Eran piezas de un rompecabezas que había estado tratando de resolver durante meses. Había pasado tanto tiempo luchando por ser vista, por demostrar que no era la villana que Ricardo me hacía parecer. Ahora, con la promesa de mamá y los rumores desaparecidos, finalmente podía respirar. Excluir a Ricardo no era por venganza. Era por elegirme a mí misma, por proteger la vida que había construido.
Pensé en la disculpa de papá en la exhibición, las amables palabras de Mariana, el apoyo inquebrantable de Carolina. Ellos eran mi familia ahora, los que se presentaron cuando importaba. La ausencia de Ricardo dejó un vacío, pero era uno con el que podía vivir. Por primera vez me sentí libre no solo de su sombra, sino de la necesidad de demostrar que era suficiente. Para el verano, supe lo que realmente significaba la familia. Papá y yo habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro, nuestro vínculo más fuerte después de la exhibición. Pasábamos los fines de semana juntos, compartiendo café y viejas historias, su risa llenando los vacíos dejados por meses de tensión. Él trató de tender puentes con Ricardo, incluso sugirió una reunión familiar, pero me mantuve firme. Papá, dije suavemente, terminé con él. La carta de Ricardo, su disculpa a medias, no había cambiado lo que había hecho. Sus celos nos habían destrozado, y no iba a abrir esa puerta de nuevo. También me había distanciado de mamá. A pesar de su promesa de cambiar, sus años de favorecer a Ricardo dejaron una cicatriz demasiado profunda para soluciones rápidas. Necesitaba espacio y no estaba lista para dejarla entrar de nuevo. Me llegó la noticia de que Ricardo se había ido de Cleveland, mudándose a alguna ciudad en el oeste. Su reputación se había desmoronado. Los amigos se distanciaron después de la decisión de Mariana, y sus compañeros de trabajo susurraban sobre su racha egoísta. La vida que había construido sobre el encanto y la bravuconería se había derrumbado, sus acciones alcanzándolo. No sentí triunfo, solo un alivio tranquilo de que se había ido. Su ausencia significaba que finalmente podía vivir sin mirar por encima del hombro, sin esperar otra pulla o mentira que arruinara mi paz. Lucía llamó una tarde con una actualización. Ricardo está ahora bajo un microscopio legal, dijo, su voz clara. Ella había asegurado un acuerdo formal, asegurando que él no pudiera difundir más rumores o arrastrar mi nombre por el fango. Si intenta algo lo tenemos, añadió su confianza, tranquilizándome. El trabajo de Lucía había sido un escudo, protegiéndome cuando me sentía más expuesta. Saber que las mentiras de Ricardo estaban legalmente silenciadas me dio una sensación de cierre que no me había dado cuenta de que necesitaba. Le di las gracias, mi gratitud más profunda de lo que las palabras podían expresar. Mirando hacia atrás, vi la verdad sobre la familia. No se trataba de sangre o historia compartida. Se trataba de respeto, de las personas que te levantaban en lugar de derribarte. Papá, Carolina, Mariana, incluso Lucía, me habían mostrado lo que eso significaba, estando a mi lado cuando más importaba. El egoísmo de Ricardo le había costado todo, su prometida, su familia, su lugar en nuestro mundo. Su historia fue una advertencia. Las acciones tienen consecuencias y la crueldad te deja solo. Aprendí a elegir a quién dejar entrar, a proteger mi corazón sin perderlo. Mi vida estaba más llena ahora, no por a quien había excluido, sino por a quien había mantenido cerca.